Conocéis, realmente estoy en la trastienda, no suelo estar aquí en primera fila, con lo cual para mí hoy es un placer poder compartir esta mesa con vosotros. Tengo la ventaja de que yo llegué a Ferraz en el 2004 y tengo bastante de la memoria de todo lo que se ha hecho en los últimos años, programas electorales, conferencias políticas, etcétera, etcétera. Con lo cual, mucha gente dice, bueno, tú tienes absolutamente todo guardado. Tengo guardado lo bueno, lo malo, lo regular, tengo absolutamente guardado todo. Con lo cual, es una ventaja para mí. He trabajado con Hugo, he trabajado con Pilar, trabajo con Cristina. Y entonces, bueno, pues, tengo la ventaja de poder escucharles muchas veces, de lo que dicen, lo que cuentan. Y una de las cosas que siempre dice Hugo cuando está en una intervención es que una de las funciones de la política es anticiparse a los problemas. Y aquí, en este caso, quiero hilarlo un poco con el tema que a mí me toca tratar. En el 2004 yo llego a Ferraz y en el 2005 este partido se anticipa ya a una cuestión que era clave y que queríamos poner en el núcleo de la política, que era el desarrollo rural. Se había hecho con anterioridad una declaración de Oviedo y en ese momento se decide que es necesario, que este país necesita como política complementaria a la que está haciendo la Unión Europea, una política de desarrollo rural. ¿Qué es lo que hace el partido? Se reúne y presenta una ley. Yo recuerdo que fue una mañana, además de un día de fiesta, festivo, estuvimos allí, nos reunimos y alguien presentó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley duró exactamente 2 horas. Era un proyecto de ley eminentemente agrarista, no tenía ningún componente de lo que nosotros queríamos hacer, lo que quería hacer este partido, con lo cual eso se cambia completamente y se modifica y se hace a través de una serie de personas, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Una ley que sí que, de alguna forma, contemplaba todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo rural, era una ley transversal, era una ley de cohesión territorial y tenía aparte unos componentes sociales, medioambientales y económicos enormes. Esa ley se aprobó en 2007, hace ya 11 años. Por eso digo que cuando nosotros nos anticipamos a los problemas, no solamente nos tenemos que anticipar a los problemas, sino es que aparte después somos capaces de poner las soluciones, poner las propuestas, pero después por ciertos motivos, que pueden ser por cuestiones coyunturales o porque algún partido deja de gobernar y gobierna otro, esas cuestiones no se hacen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en este momento hemos perdido 10 años. Pero 10 años en los cuales, si hubiésemos desarrollado esa ley, una ley que tenía un presupuesto de 3.000 millones de euros, una ley además que era una ley que muchas de las cuestiones que en este momento estamos tratando aquí relacionadas con la transición energética ya esa ley la abordaba. Entonces, yo creo que nos encontramos en una situación casi ya de decir, todo lo que hacemos o todo lo que decimos muchas veces ya está hecho y nos tenemos que reinventar o tenemos que actualizar todas las cuestiones que en un momento dado planteamos. Yo creo que hacemos demasiadas estrategias, demasiados planes, estamos siempre dando patadas hacia adelante, cuando realmente lo que se trata sobre todo es tener voluntad política y hacerlo. Y creo que tenemos esa capacidad para hacerlo. Tenemos hecho, y a veces decimos, en algunas cuestiones, el Partido Socialista tiene posición hasta la silla en la que estamos sentados. Hemos discutido absolutamente de todo, hemos dado vueltas a todo, somos muy cabezotas, tenemos esa capacidad de discusión, de análisis, etcétera, etcétera, y lo tenemos escrito. Yo creo que necesitamos sobre todo es actualizar lo que tenemos, nuestro proyecto, y en ciertas cuestiones avanzar mucho más. Yo con esto me quiero referir sobre todo bueno, y después lo último, quiero decir, esta ley ya no la reivindico yo solo, la reivindicamos los que estamos aquí. Esta ley la reivindica hasta el Consejo Económico y Social, que en el último informe que ha hecho hace 2 meses, la mayor parte de todo su informe, que es un informe además bastante grande, ¿qué es lo que hace? Reivindicar lo que se hizo en esa ley, que lo que dice, no tenéis que hacer nada, poner en práctica esto y seguramente avanzaréis mucho más. Sobre esta cuestión, yo quiero referirme ahora a uno de los temas que comentaba Pilar. Claro, está el alcalde de La Granja que le escuchaba antes, despreciar al 80% del territorio en una transición ecológica a la economía, una transición energética, es abandonar gran parte del territorio y todas las ventajas y todos los recursos que tiene ese territorio. Me parece que sería un disparate absoluto si dentro de la transición ecológica a la economía o transición energética no avanzásemos y no, de alguna manera, no contásemos con el mundo rural. A mí me ha tocado en este libro hacer ese artículo y además lo he hecho, además, completamente convencido, y yo soy un urbanita, pero estoy convencido de que es fundamental tener el medio rural en la cabeza y sobre todo en el núcleo de nuestras políticas. Tenemos un
un problema, evidentemente. Dentro de todo nuestro proceso de transición, en el 2013 ya, Hugo, empezábamos a hablar de transición justa. Y ese término, yo me acuerdo cuándo se puso y cómo se puso y en qué momento se puso. Entonces hablábamos de transición justa, ¿por qué? Porque sabemos que hay unos cuantos territorios en el proyecto que nosotros tenemos que necesitan tener un trato especial. Y el trato especial se refiere a que hay zonas que nosotros creemos que tienen que ser, nuestro modelo energético tiene que ser de otra forma y que necesitan sobre todo un apoyo fundamental para que esas zonas avancen y no queden en situación complicada o en situación desfavorecida. Me estoy refiriendo, nosotros planteamos un cierre de la energía nuclear en el 2028, con lo que supone todo eso, y después también sabemos, y no vamos a engañarnos, que tenemos algunas cuestiones ahí relacionadas en zonas rurales con ciertos modelos de producción que tenemos que tratar y que tenemos que abordar, y las vamos a abordar, eso está claro, y tenemos que darles una solución y una salida cuanto antes. Nosotros que hemos planteado, y lo planteó el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo presentó ya una proposición no de ley en relación a los territorios que están, podríamos considerados de transición justa, en el cual nosotros lo que decimos es que esos territorios tienen que tener un trato especial y que, en el caso de que haya unas nuevas subastas de energías renovables, esos territorios sean tratados de forma específica y que de alguna manera, y viendo sus posibilidades, se puedan modificar la forma que tienen de la energía que producen, hacerla por una energía que sea autóctona de su territorio. Ya podemos hablar pues zonas relacionadas pues con los territorios nucleares o los territorios con problemas relacionados con el tema del carbón. Entonces, yo creo que esa proposición está. También ahí planteamos la posibilidad de hacer un fondo verde también para llegar y ayudar a esas zonas. No podemos dejarlas de un lado. Y refiriéndome también a la cuestión del desarrollo rural, en este momento estamos en una situación muy complicada. Se está negociando todo el tema de política agraria común para el 2020-2026. Los primeros datos hablan de una reducción del presupuesto para España del 17%. Evidentemente, si nosotros queremos incluir también dentro de ese proceso de la política agraria común cuestiones también relacionadas con la transición justa, tenemos que ser muy ambiciosos y tenemos que conseguir que no haya un euro menos para España en esta negociación. Al margen del Brexit, lo que no podemos hacer es que políticas relacionadas con desarrollo rural o con política agraria común, que es fundamental, se extraigan fondos para cubrir otras políticas. Necesitamos que si otras políticas se van a poner en marcha dentro de la Unión Europea, esas políticas se financien con otro tipo de fondos y no los fondos que pertenecen a la PAC. Y termino. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme en este proceso de transición. Creo que España es un país que es un país de oportunidades. Todos aquí todo el mundo ha hablado de sol, viento, agua. Yo creo que tenemos que aprovechar. Y luego tenemos un mundo rural que es una reserva de recursos naturales que tenemos que utilizar. Yo por mi parte nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Finalizamos esta mesa con la intervención de José Luis Navarro. José Luis Navarro es el actual consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. Fue también consejero de Industria y Medio Ambiente en la legislatura del 2007 al 2011, la que compartimos. Y él nos va a hablar de esa cooperación institucional y del papel que tienen las comunidades autónomas a la hora de impulsar la transición energética. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar. Gracias a la Fundación Pablo Iglesias y al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados por permitirme participar hoy en este acto y haber participado en esta publicación sobre la visión desde el PSOE, desde la socialdemocracia, de la transición energética. El título de esta mesa es Oportunidades sociales y económicas de la transición energética. Me toca a mí aportar una visión desde la periferia, desde las comunidades autónomas. Y además, el artículo que me ha correspondido en la publicación se llama El papel de las comunidades autónomas en la transición energética. Entiendo que conectan bien las dos cosas, porque nosotros estamos muy próximos a la realidad social
y a la actividad económica. Como dato de partida, desde Extremadura, una región extensa pero escasamente poblada, creo que se puede decir que contribuimos intensamente a la lucha contra el cambio climático desde el sector energético. Somos una región muy productora de energía eléctrica, pero con 0 emisiones en esa producción. Solo con energías renovables, Extremadura en el año 2016, el último año del que tenemos estadísticas cerradas, produjo el 116% de la demanda de electricidad regional. Quiere decir, somos más que autosuficientes para nuestra propia demanda solo con energías renovables. Solo con la energía solar, es decir, fotovoltaica y termosolar, cubrimos el 61% de nuestras necesidades de electricidad. Creo que es un caso, y lo digo con orgullo, único en el mundo. Un 61% de la demanda de electricidad de una región producida solo a partir del sol. Más concretamente, solo en termosolar tenemos 850 megavatios instalados y 450 de ellos con almacenamiento. El resto de la generación eléctrica extremeña proviene de los 2 reactores de la central nuclear de Almaraz, con 2.094 megavatios eléctricos. Es la mayor planta de producción eléctrica que hay en España, y se da la circunstancia de que tras Zorita y Garoña será la primera planta nuclear española de las que hoy están en funcionamiento que alcance en los próximos años sus 40 años de actividad. Como todos sabemos, en España desde hace 6 años vivimos una paralización total de las energías renovables tras el periodo 2007-2011, que ha producido otros daños que aquí han sido mencionados de pasada en términos de empleo, pero desde el terreno quiero destacar también en términos de destrucción de un tejido empresarial que en Extremadura se había sabido adaptar a las necesidades de la construcción de nuevas instalaciones de renovables, y que, dado que tenía un tamaño medio o pequeño, no ha tenido las oportunidades de internacionalización que otras grandes empresas y ha resultado enormemente dañada. Afortunadamente, como se suele decir, no se le pueden poner puertas al campo, y el empuje de las energías renovables, en particular de la eólica y más en particular todavía de la fotovoltaica, es imparable. El mundo entero va en esa dirección y España no podía ir en sentido contrario. Y sin subastas. No son necesarias las subastas por esa fuerza que hay, pero sí son enormemente convenientes. El Ministerio de Energía, el actual Ministerio, yo creo que se limitó simplemente a aprovechar el contexto favorable y la amenaza del incumplimiento de los objetivos del 2020. Las subastas, pues las calificaría como mínimo de complicadas, confusas, improvisadas y faltas de un mínimo de planificación. Y yo diría que de una manera incomprensible, claramente antifotovoltaicas. Sin entrar en el tema de la neutralidad tecnológica, del que después quiero hacer un comentario, ¿por qué no haber hecho algo tan sencillo como ofertar el precio de la energía? Pero así todo, mejor con subasta, pero con o sin subasta, la energía fotovoltaica es imparable, y quiero dar algún dato de Extremadura. La primera variable por la que podemos identificar los proyectos que están en desarrollo son las solicitudes de acceso a la red de transporte o distribución. A día de hoy superamos en Extremadura los 10 gigavatios de solicitudes de, insisto, de acceso. 10.000 megavatios ya lo superamos. Pero de esos 10 gigavatios, 2 gigavatios, 2.000 megavatios, están ya en tramitación administrativa sus proyectos y sus estudios de impacto ambiental. El pasado 13 de abril, que finalizó el plazo para que los adjudicatarios de la subasta de julio del verano pasado identificaran en una primera aproximación con un cierto margen los proyectos que van a desarrollar, en Extremadura en fotovoltaica se identificaron 800 megavatios.
Mientras tanto, se supone que el año pasado inició su andadura la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Digo se supone porque hubo una consulta pública, porque se creó una comisión de expertos cuyas conclusiones hemos conocido, pero poco más. No hay ningún compromiso del Gobierno de España de un texto, ni conocemos ningún calendario. Esto parece absolutamente inadmisible en este momento. Sobre los grandes objetivos, pues creo que ahí el acuerdo es fácil, avanzar hacia un sistema energético electrificado, ya se ha dicho con reiteración, basado totalmente en las energías renovables, con seguridad en el suministro, con precios razonables para los consumidores y, sobre todo, precios competitivos para la industria. Y con un planteamiento de lucha contra la pobreza energética en el que el PSOE es pionero, que lo resuelva realmente de manera eficaz. Comparto la conclusión, una de las conclusiones de la comisión de expertos sobre que no puede exigirse al sector eléctrico que sea el que soporte prácticamente la totalidad del peso del avance en la transición energética. Pero, al mismo tiempo, digo que me parece insuficiente el planteamiento que se hace por parte de las conclusiones de la Comisión de una reforma profunda de la fiscalidad energética si no va acompañada necesariamente de una reforma profunda del mercado eléctrico. En cuanto a la neutralidad tecnológica, nosotros estamos convencidos de que son necesarias otras tecnologías renovables. Yo creo que solo hay que echar la vista atrás y ver que la eólica y la fotovoltaica son hoy competitivas por los esfuerzos que se hicieron años atrás, que han permitido llegar a donde estamos hoy. Y ha habido antes una pregunta en la anterior mesa referente a la termosolar. Concretamente, estamos convencidos de que es necesario apoyar a tecnologías que aporten gestionabilidad, como la termosolar o también, creo que nos ha mencionado esta tarde hasta este momento, la biomasa. La biomasa tiene una función que va mucho más allá de la energética, tiene una función social, tiene una función de desarrollo rural, tiene una función de protección contra el terrible problema de los incendios y aporta una gestionabilidad total y absoluta. Y avanzamos, yo creo que la tecnología tiene que por ahí a la hibridación de dos o más tecnologías. Creo que ese es el futuro que nos puede aportar ese respaldo, esa gestionabilidad, en resumidas cuentas. Estas tecnologías por sí mismas, la biomasa y la termosolar, en países donde se le está dando la oportunidad, especialmente la termosolar, están haciendo unos importantes avances de reducción de costes. En Extremadura, yo añadiría a lo que se ha dicho hasta ahora, viento no tenemos demasiado, sol muchísimo, agua muchísima, más de la cuarta parte del agua embalsada que hay en España está en Extremadura, pero además tenemos mucha biomasa de origen forestal y de origen de residuos agrícolas y ganaderos, y tenemos también otra variable muy importante, unas buenas redes de transporte eléctrico. En una de las preguntas ha surgido como la contraposición, y ya se ha contestado, me parece que fue por parte de José Donoso, el tema de plantas grandes, plantas pequeñas, grandes empresas, promotores pequeños. Yo creo que son imprescindibles ambas. Ya se ha dicho y lo comparto totalmente. Si uno piensa en una ciudad como Madrid, no se puede atender con pequeñas instalaciones. Hacen falta grandes plantas. Pero es imprescindible en paralelo la generación distribuida, que se representa hoy por el autoconsumo fotovoltaico. Por supuesto, comparto el rechazo frontal a la actual regulación, que la considero anti-autoconsumo, pero también rechazo lo que me parecen posturas tibias, esto que se habla a veces de la equidistancia, de querer quedar bien con todo el mundo, por parte del paquete de invierno y por parte de la comisión de expertos. Me parece que intentan no quedar mal con nadie. Se puede analizar todas las circunstancias, la repercusión que va a tener en los costes del sistema eléctrico, de acuerdo, pero hay que partir de una posición que es favorecer el autoconsumo y no de la que partimos ahora. Hay que dar un giro de 180 grados.
La transición energética justa, de la que se ha hablado, para nosotros tiene especial importancia, ya lo he dicho, los 2 reactores de Almaraz. Reivindicamos, ya se ha dicho también, subastas específicas y combino esto con lo que decía antes, subastas específicas que tengan cupos para tecnologías concretas, para combinaciones tecnológicas hibridadas que aporten ese respaldo del que hablaba antes. Eso tiene que hacerse, desde nuestro punto de vista, en la comarca de Almaraz. La planificación, yo comparto que la que tenemos que evolucionar en el caso de la generación desde la actual situación a una planificación vinculante a largo plazo, como en paralelo, como decía, con una reforma en profundidad del mercado eléctrico, y en ese marco, en esa planificación del mix, tiene que producirse un gran acuerdo sobre calendario de cierre de las centrales nucleares. Nos parece imprescindible que eso se haga de forma planificada. No puede suceder que, como es el caso de Almaraz, porque en el año 2020, en el mes de junio, finalice la actual autorización de funcionamiento, se tomen decisiones estratégicas para el sistema eléctrico español y de un grandísimo calado a golpe de autorización de una planta. Eso no puede ser. Hay que hacer planteamientos globales del sistema energético, como mínimo del sistema eléctrico. Y, por supuesto, Extremadura exige en ese debate, en esa discusión de ese gran acuerdo nacional que incluya, como decía, el calendario de cierre de las centrales nucleares, exige tener voz y voto. Porque Almaraz, por dar un dato, produce 16.000 gigavatios hora año, es el 6% de la demanda eléctrica nacional, y en Extremadura no los necesitamos. Están allí esos 2 reactores, podíamos tener otros 2 más, los de Valdecaballero, pero la pregunta es, si ya está terminado el nuevo almacén temporal individualizado de la central de Almaraz, ¿por qué tiene que estar en Extremadura un almacén nuclear? Extremadura nunca ha necesitado Almaraz, lo necesitaba Madrid. ¿Por cuánto tiempo van a estar los residuos en ese almacén individualizado? ¿Cómo se ha tomado esa decisión? Son, lo que decía antes, sobre la renovación de las autorizaciones. Parecen decisiones intrascendentes, una instalación pequeñita, económicamente una inversión pequeña, y pasa casi inadvertido que nos cuelan de Rondón un almacén de residuos de alta radiactividad en Extremadura. Hay que recordar, como me toca hablar de las comunidades autónomas, que según la Constitución las bases del régimen energético son competencia exclusiva del Estado. Ese es el marco constitucional en el que nos movemos. Pero eso no debe ser un obstáculo para que podamos participar, por ejemplo, en los debates de la futura ley de cambio climático y transición energética. O otro punto que me interesaba destacar en esta intervención, en otra cuestión que parece menor, pero está muy pegada al terreno y muy pegada a la realidad del desarrollo que puedan tener las renovables, que es la planificación de la red de transporte. Esta sí que es vinculante, según la actual ley del sector eléctrico. La última planificación del 2015 se hizo con unos criterios extraordinariamente restrictivos fijados por el gobierno del PP tras las decisiones que tomó en enero del 2012, y hace falta ya urgentísimamente poner en marcha una nueva planificación. Cuando se hizo la del 2015 nadie pensaba que podía venir ese desarrollo de las renovables y estas subastas que hemos conocido. Pero cuando hablo de participación de las comunidades autónomas me gustaría decir que no sea, como nos tiene acostumbrados el Ministerio de Energía, una especie de consulta formal, de trámite, a través del Consejo Consultivo de la Electricidad, de la CNMC, para presentar alegaciones que ni se leen y que van directamente a una carpeta para ser archivadas. Queremos participar de verdad en el análisis, en el debate y en la negociación. Otro aspecto muy concreto, y perdón, moderadora Pilar, por abusar del tiempo, las autorizaciones. Puede parecer algo secundario, trivial, pues no lo son. Recuerdo que la ley del sector eléctrico establece que le corresponde a la Administración General del Estado las instalaciones de la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica cuando la potencia supere los 50 megavatios eléctricos. Una primera pregunta que a mí me surgió
cuando se concretó esto en la ley es ¿por qué 50? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 150? ¿Por qué no 200? Nunca se ha explicado. Pero esto lo conecto con los plazos. Tenemos una Administración General del Estado, un Gobierno de España, que habla constantemente de facilitar la vida a los operadores económicos, de hacer fácil las autorizaciones. Bueno, pues esa misma Administración que predica eso admite que para una instalación de generación de energía eléctrica que sea competencia de los Ministerios de Energía y de los Ministerios de Medio Ambiente, 3 años en obtener una autorización sea razonable, y hasta 4. Y se ve con normalidad. A mí me parece increíble. Y me parece igual de increíble que lo asumamos todos los que estamos en el sector eléctrico casi con naturalidad. Un ministerio que, dicho sea de paso, el actual de Energía o el del anterior gobierno de Rajoy de Industria y Energía, no ha reunido ni una sola vez a las comunidades autónomas para hablar de energía. Es asombroso. Yo veo con auténtica envidia a mi colega de Agricultura, que prácticamente cada mes pues se mantiene la tradición de cuando, por ejemplo, Cristina era responsable de Medio Ambiente, pues venimos todas las comunidades autónomas a Madrid a hablar de agricultura o a hablar de medio ambiente. De energía, ni una vez. Bueno, lo que hace ya, lo que hay en agricultura, que, por ejemplo, en este semestre, mi colega de Agricultura de Extremadura acompaña en cierto modo y con muchas limitaciones, pero acompaña a la ministra a las reuniones del Consejo de Ministros de Bruselas. Bueno, en energía es que eso sería absolutamente inconcebible. En resumidas cuentas, necesitamos, es una necesidad imperiosa en el Gobierno de España, en el Ministerio de Energía e Industria, como se llame en cada momento, o en esa futura vicepresidencia de la que habla alguien de cambio climático y energía o transición energética, que se asuma de verdad, que esto no sea una lucha actual entre dos ministerios que cada uno tira para su lado. Tenemos muchísimo que hacer por delante. Aquí se ha hablado, no me voy a parar, termino ya, el margen que tenemos en el transporte, en la industria, en la vivienda, en la edificación, en los servicios públicos. Como digo, termino. Como conclusión, la transición energética es absolutamente imparable. Desde las comunidades autónomas aportamos colaboración leal, exigimos participación y queremos estar en primera línea. Muchas gracias. Bien, pues como hemos visto, la transición energética también sirve para vertebrar el país, sirve para que las zonas que tienen un desarrollo menor, una mayor despoblación, puedan coger carrera y ponerse al mismo nivel. Y esto es importante para los socialistas, es importante para nosotros que podamos crecer desde todos los territorios y que podamos contribuir desde todos los territorios a esta transformación económica. Hemos terminado las intervenciones, tenemos poquito tiempo, pero sí vamos a dar la palabra, 2 o 3 palabras y poco más, porque ya tenemos que ir cerrando. A ver. ¿Está, no? ¿Se oye? Sí, Laura. Sí, soy Laura Ojea, del Proyecto de la Energía. Me gustaría saber, estas propuestas que están presentando en este libro, supongo que serán bastante cercanas a las que ha hecho CAPTE, el Consejo Asesor para la Transición Ecológica. Y me gustaría saber si aquí también se incorpora cuál es la posición del Partido Socialista respecto al carbón en esa fecha de cierre que, en fin, hay como diferencias entre un Consejo y el partido. Gracias. Bien, contesto yo, ¿no? Bueno, no es a los ponentes, no sé a quién es la pregunta. Bueno, hacemos la siguiente pregunta y ya contestamos. La misma pregunta.
Ah, era la misma pregunta. Bien, bueno, son trabajos paralelos y trabajos complementarios que estamos elaborando desde el Congreso de los Diputados, desde la Fundación Pablo Iglesias y lo que está elaborando el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, ya todos conocéis, que es un consejo asesor de la dirección del Partido Socialista en este momento, el que ya ha sacado sus documentos y en este libro concretamente no se desarrolla paso por paso lo que consideramos que tiene que ser la transición energética, sino que hemos hecho una selección de cuáles son los elementos fundamentales, hemos hecho una selección de cuáles son los temas que desde la socialdemocracia son importantes de abordar a la hora de hacer la transición energética, pero no establecemos ni plazos, ni establecemos fechas límites, ni establecemos mixes energéticos, ni establecemos nada más que cuáles son los temas fundamentales que hay que abordar en los próximos meses y cuáles son los elementos palanca para que pueda ser posible esa transición energética. Por supuesto, no va en contra de lo que dice el CAPTED, sino todo lo contrario. Son trabajos complementarios que dan idea de en qué lugar de la agenda política tenemos los socialistas esta transición energética y esta lucha contra el cambio climático. Es simplemente desde distintos prismas, desde distintas personas, especialistas, expertos. Creo que hemos movilizado toda la capacidad de expertos, no digo vinculados al partido, sino del país, y que todos ellos están colaborando con nosotros para diseñar nuestro modelo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Luis. Sí, no, ahora te dejan el... Es muy cortita para Mariano, pero antes simplemente quería comentar que es tan fácil en España demostrar que los desequilibrios económicos e industriales en el país han sido debidos a decisiones políticas en el pasado, que me parece que podemos exigir realmente ahora que la transición energética sea aquello que pueda hacer crear convergencia tecnológica, convergencia económica entre las regiones del sur y las regiones del norte de España, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad de oro que no merecía la pena desaprovechar. Y a Mariano, un tema, digamos, de actualidad, iba a enfocar la pregunta si la CNMC podrá consentir, pero quizá la palabra no es consentir, sino mi pregunta es ¿qué haría la CNMC si se concretan las amenazas del Gobierno de retribuir las renovables por debajo del WACC de los sectores? Bueno, lo primero que naturalmente debo aclarar, muchas gracias Luis por la pregunta, pero que naturalmente yo aquí no puedo expresar el criterio de la CNMC. Soy un miembro del Consejo, 1 de 10, y en su caso, pues, cuál fuera la reacción de la CNMC ante una decisión que en cualquier caso no es de la propia CNMC. Lo que sí puedo señalar es que en lo que se refiere a la revisión de la tasa de retribución financiera, o de la tasa de rentabilidad tanto de las actividades reguladas de red como de la propia actividad de producción a partir de fuentes renovables, lo que sí prevé la regulación es que pueda intervenir en el procedimiento de toma de decisión sobre esa revisión, pueda intervenir la CNMC. Lo prevé expresamente que el Gobierno, el Ministerio concretamente, pueda pedir un informe. Es cierto que es un informe de carácter configurado en el decreto, curiosamente con carácter facultativo. Parece lógico que fuera incluso preceptivo. Lo cierto es que el decreto, tanto el 1048 como el 1047 para la distribución, para el transporte, también el propio decreto del 14 de renovables dice que ese informe se podrá pedir, no que se deberá pedir. Si no lo pide el Gobierno, bien, pues la CNMC se tendrá que plantear si quiere hacer un informe pese a todo, ¿no? Pero no es tanto cuestión de consentir o no. La decisión en todo caso no le corresponde a la CNMC, pero parece lógico que se haga presente, al menos con un criterio regulatorio, que luego naturalmente pues podrá ser seguido o no. Bien, pues agradezco a todos los asistentes a esta jornada. Voy a empezar por donde se suele empezar al final. Voy a empezar agradeciendo a los compañeros y compañeras del Partido Socialista que habéis venido hoy a la jornada, a los compañeros y compañeras diputadas y senadores, a las asociaciones, que he visto representantes de asociaciones de eólica, fotovoltaica, termosolar, gasista, a las asociaciones ecologistas. Digo a quien estoy viendo, aunque sé que seguramente me quedo algunas personas, representantes de empresas,
a todos vosotros y a todas vosotras. Muchas gracias por asistir y finalizamos dando la palabra a Hugo Morán, el secretario federal de Transición Ecológica de la Economía, que va a hacer unas conclusiones de la jornada. Nada más y muchas gracias. Seré breve. Entre el año 1997, ley del sector eléctrico ya del milenio pasado, y el año 2013, reforma de la ley del sector eléctrico ya del milenio presente, transcurrió un periodo de tiempo que se considera razonable para la estabilidad de una normativa vinculada a un ámbito sistémico de la economía, como es el caso de la energía. Es decir, pasa un periodo en el cual es cierto que ocurrieron muchas cosas, fundamentalmente desde el punto de vista tecnológico, pero no solamente desde el punto de vista tecnológico, que razonablemente invitaban a revisar un modelo que había sido fundamentalmente inercial. Se trataba de ajustar en términos normativos al año 1997 una realidad tecnológica que poco había cambiado a lo largo de las dos últimas décadas, ¿no? De por medio, en el año 2011, una comisión mixta Congreso-Senado para la elaboración de un informe sobre cambio climático concluyó con una recomendación prácticamente unánime, es decir, que solamente el Partido Popular se autoexcluyó voluntariamente de las conclusiones finales, que emplazaba al Gobierno de la Nación a elaborar una ley de cambio climático y, como consecuencia, a acompañarla de un instrumento indispensable en esa materia, como es el de la normativa energética. Transcurrieron solo 2 años y medio, 3 años, hasta el año 2013, que efectivamente el Gobierno decide aprobar lo que se denominaba ya la definitiva solución al problema de la regulación energética en nuestro país. Era razonable pensar que una ley aprobada en el año 2013 tuviese una vocación de permanencia en el tiempo, pues hasta el año 2030 aproximadamente, ¿no? Bien, no habían transcurrido 4 años y la que se consideraba ley definitiva en materia energética para este país, el propio Gobierno, no hubo un cambio de Gobierno que ni siquiera aconsejase una revisión en términos ideológicos de la propuesta que se había hecho en aquel momento. El propio Gobierno del Partido Popular decide modificar la ley, anunciando la presentación de una ley de cambio climático y de transición energética. ¿Qué significa eso? Significa, en términos no verbalizados, el reconocimiento no expreso del fracaso absoluto de la norma que se llevó a cabo en aquel momento. ¿De qué adolecía fundamentalmente aquella norma? De un enorme componente ideológico de fondo y de una absoluta falta de voluntad de consenso a la hora de llevarla a término. Cuando normalmente quienes tenemos que soportar las acusaciones permanentes de ideologización excesiva de la visión de la energía, no somos precisamente aquellos que nos encontramos en el ámbito de la cuerda ideológica del Gobierno, resulta que tuvimos que asistir como convidados de piedra a un proceso en el cual el Partido Socialista, que prácticamente presentó una enmienda de totalidad y casi un texto alternativo a aquella ley, del conjunto de enmiendas presentadas por el Partido Socialista, casi tantas como el propio articulado, no se aceptó ni una sola enmienda. Pero es que no se aceptó ni una sola enmienda del Grupo Parlamentario Socialista ni prácticamente ningún otro grupo de la oposición. ¿Por qué traigo esto hoy a colación? Se ha hecho alguna pregunta, tanto desde la mesa como desde